Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza aquí en Herri Ratia Loyola Media. Menos de 2 semanas ya para que dé comienzo el 17º Congreso de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko Ikaskuntza, que como ya sabéis, ya lo hemos ido hablando en las últimas semanas. Este año va a estar dedicado al progreso social, pero desde un punto de vista sostenible. Uno de los ejes principales de este próximo Congreso va a ser sin duda la innovación, sobre todo su aplicación a ese progreso social del que venimos hablando, ¿verdad? Mucho se ha hablado de la capacidad innovadora de nuestra tierra, de nuestros ciudadanos, de nuestras empresas, máxime como herramienta para salir de esta crisis que nos sigue acechando y que, bueno, que parece que se prevé nos acompañe al menos durante el próximo año. Hoy adoptaremos una visión particular de esa capacidad innovadora. Nos vamos a centrar en el papel de dos disciplinas que tienen mucho que aportar en este sentido, aunque tal vez nos resulte relativamente nuevo: el arte y la antropología. Comenzamos. Bueno, la innovación es uno de los 9 ejes que van a conformar las distintas comparecencias, las distintas participaciones del próximo Congreso de Eusko Ikaskuntza a finales de noviembre, los días 18, 19 y 20 en Gasteiz. Allí van a estar Mikel Cañada y Begoña Pecharromán. Arratsaldeon, bioi. Arratsaldeon. Berdin. Mikel Cañada es director de proyectos de Mecenartis, ¿verdad? Sí. Y también compagina, digamos, podríamos decir que compaginas tu actividad con la coordinación de actividades en la orquesta, ¿verdad? La Orquesta Sinfónica de Euskadi. Exacto, esa es un poco mi ocupación actual. Y Begoña Pecharromán, que es antropóloga, es socia y directora gerente de Farapi. Y vamos a explicar, para empezar, si queréis, vamos a explicar un poquito cuál es vuestro trabajo tanto en Farapi, que es una consultora, ¿verdad?, de antropología aplicada, que es algo que puede sonar un poquito rimbombante, pero que vamos a explicar después, y también en Mecenartis, donde sobre todo os encargáis de asesorar a organismos públicos, ¿no?, a la hora de organizar distintas actividades socioculturales y educativas, ¿no?, con el arte, sobre todo, como, digamos, pieza fundamental. Explícanos un poquito, Mikel, en qué consiste vuestro trabajo. Bueno, Mecenartis es una sociedad que se ha creado para cubrir un vacío, porque en este momento no hay muchas empresas que se dediquen a lo que nosotros hacemos. Y digamos que nuestro eje fundamental de trabajo es la música, la creación artística y las maneras que tenemos de presentar, de mostrar a la sociedad esas actividades, porque es una de las yo creo, asignaturas pendientes. El arte, en particular la música, en algunas músicas ha innovado mucho, en otras músicas ha innovado poco y en otras no ha innovado nada en absoluto, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos trabajado con distintas instituciones a través de diferentes programas educativos para investigar por esa vía, ¿no? De alguna forma, innovar a través de la música. Imagino que también se puede innovar y se ha innovado a través de otras artes, de las que luego también hablaremos, lógicamente. Y Begoña, en tu caso, en vuestro caso, en Farapi, ¿qué es lo que hacéis exactamente en el ámbito de la innovación social? Bueno, pues nosotros también creamos la empresa con ese espíritu de, no sé si de llenar un vacío, pero por lo menos de darle una visibilidad a una disciplina, la antropología social, y sobre todo a su metodología, ¿no?, la etnografía. Y lo que hace que seamos un poco pioneras, porque es verdad que pues a nivel de investigación social y de, bueno, pues vamos a decir, innovación social no me atrevo a decir, porque luego ya hablaremos sobre los conceptos y demás. Y bueno, habría que matizar el concepto,
Pero sí que veíamos que en sí la etnografía, que es intentar darle protagonismo a las personas, a sus necesidades, en contextos naturales, en su ámbito pues natural, en un parque, en nuestras sociedades, no se tenía mucho en cuenta, ¿no? Se ha utilizado más metodología más cuantitativa, y más a través de cuestionarios y demás, y nosotros lo que queríamos era pues utilizar esta metodología para identificar necesidades, tendencias de las poblaciones, ¿no? Pueden ser una población local como en un municipio, como podemos hablar de la población vasca o de la población mundial en general, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre todo lo que hemos hecho es eso, pues proyectos en los que tomamos como protagonistas a las personas y de ahí damos ideas, por eso lo de aplicada, a otro tipo de disciplinas, como puede ser la ingeniería industrial para diseño de nuevos productos, como desarrollo de servicios o desarrollo de políticas en el caso de las instituciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por eso es lo de aplicada, porque realmente, o sea, nuestro trabajo de campo y nuestra etnografía, los datos que recogemos siempre intentamos recogerlos para algo, ¿no? Para algo. No os quedáis en la teoría. Eso es. Nosotros venimos del ámbito académico, habíamos investigado muchos años en ese ámbito y lo que veíamos era que pues terminaban en un libro, en una balda, y queríamos realmente pensar en cosas que se podía hacer con ese conocimiento, ¿no? ¿Cuál es la función, Miquel, de la innovación? Vamos a empezar por ahí. Toma pregunta. Toma pregunta. De la innovación así un poquito en general, ¿no? Bueno, vamos a ver. Quizás la manera más fácil de hablar de esto sea también con ejemplos, ¿no? Yo no soy un experto Se agradecen, sí. que ha estudiado 50 años el concepto de la innovación, pero sí soy una persona que ha trabajado, por ejemplo, en muchos centros educativos, ¿no? Entonces, en las instituciones educativas pasa muchas veces esto, que cuando quieres introducir alguna variación, alguna propuesta, siempre alguien dice aquello de, pero si esto siempre se ha hecho así, ¿para qué lo vamos a modificar? ¿Para qué lo vamos a cambiar? Una persona tiene una idea innovadora y enseguida está como la fuerza, la atracción hacia la tierra que dice, no vamos a innovar, ¿no? Entonces yo creo que la función de la innovación, la función de la innovación yo creo que es hacernos mover a mover la sociedad, ¿no? Sería impensable una sociedad que no está en constante evolución positiva, como hablaremos luego, porque también puede ser negativa el cambio, la innovación, ¿no? Entonces, yo creo que es lo que nos impulsa a que la sociedad esté continuamente en marcha. Y, por ejemplo, pues nosotros que vivimos en la sociedad vasca, pues yo creo que es una sociedad bastante innovadora, ¿no? Y bastante puntera en muchas cosas, y eso es el reflejo de que hay gente pues con ideas que además se plasman, se desarrollan y se llevan a cabo, ¿no? Por lo que decías, Miquel, Begoña, no sé si estarás de acuerdo, tenemos bastante miedo al cambio todavía, ¿no? Somos bastante reticentes a cambiar las cosas cuando por lo menos no van del todo mal, ¿no? Eso es, sí, yo creo que ha dicho varias cosas interesantes, ¿no, Miquel, en ese sentido? Es verdad que él dice, bueno, el País Vasco se puede caracterizar por ser innovador, pero también tiene el peligro de esa igual autocomplacencia o satisfacción de una sociedad un poco más o menos pues estable a nivel económico, etcétera, que igual hace que nos impida de alguna forma repensarnos, porque para mí lo de innovar quiere decir eso, ¿no? Estar dispuesto a repensarse, y estar dispuesto a repensarse quiere decir que de alguna forma lo que tienes no te satisface, ¿no? O sea, crees que se puede hacer mejor, que puede haber otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y luego, bueno, el peligro que tiene esa palabra, que por eso he dicho lo de innovación social, que hay gente que está diciendo, y yo creo que es cierto que es una redundancia decir, ¿no? La innovación, cuando se acepta por una sociedad, o sea, en general lo que ha solido pasar es que se ha de alguna forma llevado más al ámbito tecnológico. Me alegro, por ejemplo, que esté aquí Miquel, que
que habla de música y arte, ¿no? Pero en general, o sea, nos lleva a la idea al... Sí, se ha hablado de innovación tecnológica, eso, ¿no? es, de lo técnico, y es verdad que en ese sentido, o sea, tenemos sociedades que ha progresado muchísimo, pues invenciones tecnológicas que hemos asumido, y por eso digo que cualquier, sea muy técnica o no sea, siempre es una innovación social, porque siempre hay una sociedad que está dispuesta a asumir ese cambio tecnológico o técnico, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido estamos como más dispuestos a ver el avance en lo técnico, y sin embargo pues él ha mencionado el educativo, ¿no? Y yo puedo pues decir un montón de otros ámbitos, como puede ser el propio de la administración, otros ámbitos más sociales en los que no nos planteamos pues repensar la forma que tenemos de organizarnos y demás, ¿no? Tendemos siempre un poco a ese lo tradicional, o bueno, pasan un montón de ámbitos, y él ha puesto un buen ejemplo, que es el educativo, ¿no? Hablabas de innovación tecnológica. De todas formas, la tecnológica y la social van un poquito de la mano, o hay sociedades muy innovadoras desde el punto de vista tecnológico que igual socialmente son, no sé si diría yo, arcaicas. Bueno, la pregunta la verdad es que tiene alcance también, ¿eh? Sí. Tiene mucho alcance. Y así de pronto me ha venido a la cabeza, por ejemplo, pues Alemania, que es una sociedad pues que tecnológicamente tiene mucho que decir en el mundo, y también artísticamente, por lo menos en lo que la música se refiere, es una sociedad puntera, ¿no? Es posible que haya casos muy diferentes, ¿no? En Europa, que es lo que más conozco, pero sí que es verdad que pueden ir de la mano, ¿no? Evidentemente una sociedad desarrollada y en constante evolución e innovación, pues evidentemente yo creo que intenta esas áreas pues tenerlas cubiertas, ¿no? Tecnología, pero también cultura, también educación. Lo intenta, yo creo. De todas formas, innovar es lo mismo que inventar, o siempre que se innova se inventa algo, o se puede, como decías tú, Begoña, repensar, ver las cosas que ya tenemos desde otra perspectiva, o darle otras utilidades, ¿no? Innovar no significa siempre inventar, porque algunos dicen que ya está todo inventado. Cuando luego sale alguien, inventa algo nuevo y entonces ya desbarata todas las cosas. En el arte eso no vale. No vale. Para nada. Hay que inventar, ¿no? Yo creo que desde luego que no tiene por qué unir o a ser algo totalmente inventado, ¿no? Efectivamente, sobre todo cuando hablamos de otros procesos, como puede ser una convivencia social. Yo creo que en las trayectorias de nuestras sociedades pues ha podido haber ejemplos interesantes de organizarse que han quedado obsoletos y que pueden ser algo vigente en este momento, y que puede dar otra perspectiva a nuestras sociedades, ¿no? Creo que hay cosas que no pensamos como innovaciones y que son muy importantes para nuestra convivencia. Pues el hecho de que creamos en los derechos universales, ¿no? Económicos, sociales, culturales de todas las personas que viven en un planeta, o otro tipo de el sufragio universal. En fin, hay ciertas cosas que han supuesto toda una revolución, ¿no? en nuestra forma de organizarnos. Y desde luego, pues bueno, a veces lo que ocurre con igual contradigo un poco lo que comentaba Miquel, en que bueno, muchas veces el ser innovadores a nivel tecnológico conlleva pues ser innovadores también en otros ámbitos. Pues generalmente lo que hemos visto, se pueden dar muchos ejemplos de que no va así, ¿no? O sea, que realmente no hay pues no hay esa unión, ¿no? Y no va de la mano, ¿no? Yo creo que a nivel tecnológico, sin duda, o sea, hemos evolucionado, inventado muchas cosas, y en cambio a nivel más social solamente hay que mirar nuestras instituciones y la forma en que seguimos gobernándonos, que no hemos evolucionado mucho, ¿no? O sea, va como por detrás, ¿no? Cuando sabemos que, bueno, pues a nivel técnico igual tenemos cosas que podría hacer cambiar la forma de gobernar nuestras sociedades y nuestros pueblos, ¿no?
y eso no se asume, ¿no? Entonces, bueno. Entiendo, por tanto, Begoña, que a lo mejor estás queriendo decir que la organización institucional que tenemos ahora mismo, nuestra forma de organizarnos políticamente está quizá algo obsoleta. Yo creo que sí, que muchas veces, pues por eso, por el tema de las tradiciones, de que ha habido, pues bueno, una forma de organizarse, no nos atrevemos a pensar en otras formas y seguimos por inercia con ciertas instituciones que vemos que no funcionan, ¿no? El mismo ritmo que tenemos pues bueno, de que cada 4 años haya un cambio o que se tenga que cambiar de personas, cuando hay ciertas cosas en las que, bueno, pues tiene que haber un conocimiento profundo, ¿no?, para tomar decisiones y demás. Entonces, eso, pues yo creo que hace que muchas decisiones no se tomen con vamos a decir, con el conocimiento suficiente y con el estudio suficiente, ¿no? Y bueno, tantas cosas, ¿no? O sea, quiero decir que son ámbitos en los que no nos planteamos de repente decir, bueno, pues una sociedad como la vasca podría funcionar con un órgano diferente al gobierno vasco, o podríamos hacer que desaparezcan los partidos políticos y nuestra sociedad funcione. O sea, ese tipo de preguntas, de repensarnos, tampoco nos atrevemos ni a hacerlas, ¿no? Se me ocurre un poco que detrás de la innovación parece que también tiene que haber una buena dosis de inconformismo, ¿no? O sea, que quizás cuando la sociedad es muy complaciente, como tú decías, ¿no?, es difícil que surjan ese tipo de propuestas, y que sin embargo surgen en momentos de efervescencia social en el que el inconformismo está ahí un poco moviendo conciencias o moviendo los pensamientos de las personas, ¿no? No sé, se me ocurre, sí. Me he metido en tu campo, que es la antropología. Sí, eso es así. Por eso yo decía un poco, porque claro, como voy más por ese ámbito social, yo veo que hay ahí un campo grandísimo en el que se puede pensar y dar ideas de cosas nuevas, ¿no? Y luego, pues eso, luego también creo que esa complacencia y vamos a decir, esta filosofía de vida que vamos asumiendo con el progreso, sobre todo material, pues va unida a una filosofía muy individualista que pues hace que se pierda pues el sentido de lo colectivo, de las comunidades, de pensar en que, bueno, pues hay bienes que no tenemos por qué tener cada una de las personas, sino que igual pues pueden ser compartidos. Hay muchas cosas que van en contradicción a lo que hemos llamado progreso o innovación, ¿no?, tecnológica. O sea, y entonces, o sea, yo creo que ahí tiene que haber un campo en el que se piense conjuntamente, ¿no? O sea, no podemos llenar el mundo de millones y millones, pues, por ejemplo, de vehículos, ¿no?, de coches, pongo, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso no quiere decir que tengamos que pues renunciar a la movilidad o a movernos en coche exactamente, pero igual habrá que pensar, pues bueno, están temas tan importantes como la sostenibilidad de nuestro planeta, ¿no?, que no la tenemos, o sea, sí la mencionamos, pero realmente no somos coherentes, ¿no?, Así que nuestra falta de innovación, digamos, tiene mucho que ver con nuestro individualismo, ¿no?, con el pensar en nosotros mismos. Y bueno, quizá hay momentos, decía Miquel, momentos efervescentes en los que de repente aparece una sociedad o un grupo social inconformista que quiere cambiar las cosas. No sé si pensáis que la crisis económica es uno de ellos, o podría ser uno de ellos. No sé si veis una oportunidad para innovar. Yo pienso que todas las crisis, creo que además no sé dónde vi el otro día que en chino los caracteres, pues uno es crisis como que te metes en un pozo, pero la siguiente figura representa pues el florecimiento, ¿no?, de algo nuevo. Hombre, es posible. Desde luego, las personas que estén sufriendo la crisis creo que lo hubiesen obviado este periodo histórico con toda tranquilidad, ¿no? Pero lo cierto es que tienes que, cada uno en su pequeña parcela, pues te recortan presupuestos, empiezas a ver cómo haces tus actividades con menos dinero. Entonces, bueno, pues empiezas a desarrollar, pues bueno, otras ideas, otras maneras de hacer las cosas. A veces recurres a las personas con
con otras reglas o con a través de otros parámetros, y bueno, pues te obliga desde luego a cambiar si quieres seguir haciendo las actividades que haces, más a lo que yo me dedico, en la cultura, que como bien saben todos, pues es uno de los lugares donde primero se pega el corte presupuestal. Sí. Entonces siempre digamos que a partir de ahí pues tienes que pensar en nuevos planteamientos ya a un nivel más amplio. Pues pienso que sí, francamente pienso que sí, que las crisis pueden ser buenas para que algunas personas o algunos grupos se planteen innovar, ¿no? Se planteen cambiar cosas para seguir viviendo dignamente, ¿no? No vamos a entrar en política, pero sí. Ya que decías lo del recorte presupuestario, es cierto que el gobierno español en sus presupuestos para el año que viene ha recortado el gasto en innovación bastante más que en otros ministerios, y eso quizá da una idea de cuánto o cuán poco se está apostando, ¿no? por la innovación, a pesar de que se habla mucho de ello, sobre todo desde las instituciones. Begoña. Mi perspectiva es que sí, efectivamente, en ese cajón que ellos han llamado innovación han hecho un recorte, ¿no? Pero no nos olvidemos que los presupuestos, sobre todo estatales y gubernamentales, en el caso estatal, o sea, en este caso además el estatal, pues tienen una buena partida, por ejemplo, al gasto en militar. Y por ejemplo los ejércitos pues son instituciones que hacen una gran inversión en innovar y buscar formas, por desgracia, sobre algo tan material como el tema de armas y para un ámbito como es el destructivo, ¿no? Pero sin duda, o sea, muchas de las cosas que tenemos hoy en día, como puede ser Internet, un montón de cosas que tenemos hoy para uso diario, viene de esa investigación, ¿no? en lo militar, y ahí casi nunca hay reducción presupuestal, ¿no? Sí, porque se puede innovar para bien, pero también, como hablábamos antes de la tertulia, también Miquel y yo, que se puede innovar para objetivos bastante poco éticos, ¿no? Claro, es que ahí está. Nos comentábamos antes de entrar en el programa que, claro, innovar, pues seguramente la inyección letal fue una gran innovación en la manera de ejecutar a los presos, ¿no? Porque claro, antes era como muy manual, la guillotina y la horca y estas cosas, fusilamiento, y bueno, pues sería una innovación en la manera, en la idea, en la realización, ejecución y demás, ¿no? Otra cosa es que sea interesante innovar en ese sentido, ¿no? O sea, que bueno, pues lo que estabas diciendo tú pues es muy interesante, ¿no? Vamos a gastar mucho dinero en mantener ejércitos que luego nos haría falta para otras muchas cosas, pero bueno, como tú bien dices, no hemos sabido de momento organizarnos de otra manera, así que es lo que hay, es lo que toca, ¿no? Eso es, no hacemos esa reflexión, ¿no? de ese mundo en el que tendríamos que buscar igual otros parámetros, ¿no? Y luego, retomando un poco la discusión de antes del tema de la crisis, es un buen ejemplo. La crisis ha sido sobre todo en el mundo financiero y la forma de organizarse el mundo financiero, y hemos constatado que no funciona, ¿no?, lo que hasta ahora hemos mantenido. Sin embargo, se habló en un momento dado de que se iban a pensar formas de funcionar diferentes, pero lo que hemos hecho es como poner petachos al mismo sistema que teníamos antes, ¿no? Entonces ahí es donde me entra un poco la duda. A ver, las crisis, desde luego, viene muy bien para mí, en el sentido de constatar algo que dices, bueno, es que no está funcionando, ¿no? Pero no damos ese salto de decir, pues es que habrá que inventarse algo nuevo. Esto que estamos manteniendo no puede ser, ¿no? Y sin embargo, todo lo que han hecho, pues bueno, desde la Comunidad Europea, los Estados, ha sido, pues eso, poner ahí petachos como fuera para que los bancos sigan funcionando como antes estaban funcionando, en fin, nos ha dicho de repente, bueno, pues es que los créditos ya nunca más van a tener ni Euribor ni... A ver quién se atreve.
nada nuevo bajo la capa del sol, como se suele decir. En cualquier caso, innovar requiere de la participación social. Nos queda claro que se puede innovar en muchos ámbitos, en el social, en el económico, también en el cultural. De alguna forma, ¿qué es lo que podemos aportar cada uno de nosotros desde nuestra casa, nuestro trabajo, para fomentar esa innovación, ¿no? Porque parece que no nos lo creemos demasiado. ¿Qué es lo que podemos hacer para, como decimos, la participación es una de las exigencias, digamos, a la hora de innovar? ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, yo sigo con mi tónica de ejemplos, si te parece, Sí. Por ejemplo, en el ámbito de la música clásica, que es en el que yo me muevo más, cuando nos planteamos estrategias para incidir más o estar más en contacto con la sociedad, en concreto con la parte de la sociedad con la que no tenemos relación, pues buscamos las maneras de comunicarnos al máximo con ellos. El acto de un concierto, por ejemplo, puede parecer un acto en el que unas personas se sientan y otras personas hacen música y los demás están ahí y escuchan. Nosotros estamos trabajando, se está trabajando desde hace muchos años en potenciar la escucha activa, la actitud activa de la persona que está sentada en el público. Pues hacemos muchos talleres de desarrollo auditivo, talleres en los que se despierta a la persona que no tiene esa capacidad muy desarrollada a implicarse, e incluso hacemos conciertos muy participativos en los que el público en algún momento participa, ya sea con el movimiento, con la voz, con la percusión corporal, etcétera. Es decir, intentamos que ese grupo de personas viva nuestra propuesta, nuestra música, la vivamos juntos, por decirlo de alguna manera, no sea un acto en el que el escenario sea una barrera que separa al público y a los intérpretes. Entonces, claro, yo te hablo de mis casos particulares porque es en lo que me muevo, ¿no? Lo que está claro es que cada vez las personas tenemos que hacer que se sientan implicadas en la cultura, en el arte y en lo social, ¿no? Entonces, lo que pasa es que eso no ocurre porque sí, o sea, no ocurre de una manera natural. Yo creo que nuestra labor, y cuando decías tú, todos tenemos que estar juntos, instituciones, por ejemplo, aquí las instituciones pues en este tema juegan un papel muy importante. Tenemos que implicarnos en ese tipo de trabajos que a veces son pequeños, a veces tienen un formato muy pequeño y parece que implican a pocas personas, a veces son más grandes y a veces son enormes. Pueden ser enormes. Te pongo por caso, por ejemplo, si viene a cuento, otro ejemplo que para mí es un ejemplo de inspiración para mí, como es el caso de las orquestas venezolanas del señor Abreu, que habréis oído hablar, que es todo un programa para que la música clásica sirva no ya para entretener, sino para solucionar un problema social de niños en peligro de exclusión social, ¿no? Uh-huh. Y a través de esas orquestas se recoge literalmente a niños que pues con muchos problemas económicos, sociales, de Venezuela, y se les da una formación, una formación y una educación que les permite buscarse la vida, por decirlo de una manera coloquial, e incluso algunos triunfar a nivel internacional dentro de la música clásica. Es un ejemplo de cómo innovar utilizando la música clásica, que parece algo tan obsoleto, pues directamente incidiendo en una labor social. ¿Se ha avanzado mucho en ese sentido a la hora de aplicar el arte y la música en concreto en la innovación? Yo creo que sí, o sea, que estamos avanzando. Lo que pasa es que digamos que a veces te da un poco de coraje porque es todo a niveles pequeñitos, ¿no? O sea, vamos poco a poco. Pero yo creo que sí que se está avanzando y que tenemos que realmente darle un sentido social al arte. Yo no entiendo que gastemos tanto dinero en arte si no revierte en prácticamente toda la sociedad, ¿no? Eso para mí es uno de mis leitmotiv en mi manera de trabajar y pensar. O sea, realmente estamos entre todos sosteniendo estas instituciones y sin embargo las disfrutan solamente algunos. Pues bueno, pues por ejemplo a mí innovar me parecería que todas las personas pudiesen disfrutar de esos servicios, ¿no? A la sociedad. Ahora, me estás siguiendo, ¿no? Sí, o sea, sí. estoy pensando, por ejemplo, pues yo que sé, en la ópera o cosas por el estilo, ¿no? Sí, que no se conviertan en algo de élites, ¿no? Claro. Uh-huh.
Y eso quizá hace años era bastante más, se consideraba bastante más elitista que hoy en día, ¿no? Y quizá el ir hoy a una obra de teatro o ir a una obra de ópera pues puede ser igual de caro, igual de económico que ir a un partido de fútbol. Sí, sí. Lo que pasa es que sigue existiendo, por ejemplo, el Teatro Real con su palco real para la realeza, que son cosas muy anacrónicas, porque se supone que los auditorios eran para democratizar el acceso a la música, que es un poco la filosofía del gran auditorio de 1500 plazas. Pero luego convives con otras estructuras que mantienen perfectamente esa maridaje entre la ópera y el poder, ¿no? Sí, Begoña, ¿ibas a apuntar algo? No, con el tema de participación, ¿no? Desde nuestra perspectiva, pues voy a utilizar también, como hace Miquel, un ejemplo, ¿no? Yo creo que es importante que cada una de nosotras pensemos. Muchas veces nos quedamos igual en la queja, vemos que algo no funciona y no damos un paso hacia adelante para buscar una solución o para encontrar una solución a eso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante yo creo que de la mayoría de nosotros de pensar en que, bueno, o sea, si algo no funciona puede haber una forma de solucionarlo y de hacerlo diferente para que realmente funcione. Y entonces te voy a poner el ejemplo de nosotras, por ejemplo, recibimos la solicitud de parte del Departamento de Política Social de la Diputación de Guipúzcoa, una solicitud para que pensáramos qué viabilidad podía tener salas, os va a sonar un poco raro, salas lactarias en los lugares de trabajo, ¿no? La idea era un poco, venía la solicitud desde Juntas Generales de ver, bueno, cómo se podía de alguna forma apoyar a las mujeres lactantes, sobre todo más que nada de mujeres lactantes dentro de la administración pública, que si quisieran llevar a sus hijos al trabajo pues pudieran tener un lugar donde amamantarles y tal, ¿no? Entonces, bueno, nosotras al recibir esa propuesta dijimos, bueno, aquí faltan más cosas, ¿no? Necesitamos saber si realmente este personal de las instituciones públicas están queriendo esta sala y podemos ver si realmente el tema de cuidar a los bebés es una tarea que se está teniendo en cuenta en los sitios públicos, y bien para el personal de dentro, pero bien también para el personal que viene de fuera o incluso en lugares públicos que no fueran instituciones, podía ser en un parque, etcétera. Y luego también abrimos el paraguas no solamente pensando que las madres son las que tienen que amamantar, sino que hay madres que dan biberón, pueden ser los padres que den biberón o otras personas que cuiden, ¿no? Entonces fuimos aumentando un poco el paraguas de ese proyecto, se hizo un trabajo de campo y realmente luego lo que se vio es que la mayoría de los padres y de las madres que tenían bebés tenían grandes necesidades que no están cubiertas en ningún lado, o sea, no se piensa en los bebés, en las necesidades que tienen de higiene, de alimentación, y no hay tantos sitios donde realmente pues puedas calentar un biberón. Generalmente pues se utilizan los bares, o sea que tampoco son los lugares más adecuados, o sea, fuimos viendo, y los parques lo mismo, o sea, no había lugares para cambiar a un bebé en pleno parque, o sea, lo haces en un banco de mala manera y efectivamente, o sea, de repente vimos que los bebés no se tienen en cuenta para nada, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Que todos estos padres recientes, o sea, ¿qué te decían? Claro, estás en un momento tan absorbente en el que estás queriendo atender a tus bebés que, o sea, todas estas necesidades que vas detectando, o sea, luego pues no vas a una institución a decir o a ningún sitio a decir, oye, que yo necesito esto, ¿no? O sea, pasan rápidamente esos meses y ya se te olvida todo eso y entonces pues bueno, el caso es que nosotras detectando esas necesidades fuimos con unas empresas de ingeniería industrial y de arquitectura y diseñamos pues una serie de espacios para lugares cerrados y para lugares como los parques donde se puede atender a los bebés, o sea, se podría atender a los bebés. Esto se ha quedado todavía ahí un poco
en el aire porque se ha presentado en juntas, pero no hay dinero para hacer esa experiencia piloto. Pues se planteaban en 2 municipios aquí de Guipúzcoa y demás, pero bueno, ahí está el diseño, ahí está pensado pues esos lugares de cuidado de bebés. Y para que ese tipo de iniciativas tengan continuidad, no sé si eso requiere de un cambio de mentalidad en la sociedad también, porque claro, al no estar acostumbrados a en este caso a ese tipo de espacios, a muchos les puede chocar, incluso provocarles rechazo, ¿no? En un primer momento. Sí, había muchas actitudes, ¿no? O sea, por un lado había personas que decían, bueno, a ver, tampoco tiene que ser un lugar que de repente aísle esa tarea como si fuera algo raro, o sea, no, y efectivamente, o sea, así está diseñado el espacio, es un espacio abierto que no tiene por qué ser, porque mira, has hablado antes de Alemania. Nosotros estuvimos viendo qué tipo de iniciativas habían hecho en esto, y ellos han sido, pues sí han hecho cosas pensando en los bebés, pero ha sido con la filosofía de esconder esa tarea, ¿no? O sea, decir, bueno, las madres que tengan, por ejemplo, en los trenes un espacio cerrado donde estén ellas, que no tengan que estar pues enseñando el pecho y demás. Y nosotras hablando, por ejemplo, con madres, pues decían que eso tampoco les parecía bien, que se tenía que normalizar, que es una tarea pues de cuidado como cualquier otra, y que tampoco era cuestión de que ahora de repente pues tuviera que haber solamente un lugar cerrado y escondido para hacer eso. Entonces sí, hay muchas ideas que puedan convivir en ello, pero yo creo que efectivamente, o sea, vamos más hacia, o sea, porque cada vez hay más, hablamos con muchos padres, y los padres pues lo veían también, ¿no? O sea, como algo que puede ser interesante, ¿no? Me imagino que ahí, Miquel, tendrá mucha importancia la comunicación, cómo transmitir, ¿no? Digamos, esos progresos en materia de innovación, eso que en ocasiones a la gente le puede asustar, incluso por novedoso, por poco habitual. No sé si nos llega en ocasiones la información desordenada, incompleta, no somos capaces de asimilarla, o no tenemos ese criterio o esa capacidad crítica para con la información que nos llega, y ahí también tengo que meter a los medios de comunicación. No sé si en un ejercicio de autocrítica deberíamos de hacer algo más o qué. Bueno, para empezar, que yo creo que vivimos un momento o estamos próximos a vivir un momento ya de tal exceso de información que estamos desinformados o algo por el estilo. No sé cómo expresarlo, pero hay momentos en que tienes tanta información de tantas cosas, de tantos proyectos, de tantas iniciativas, que parece que se te cruzan literalmente los cables y que ya no sabes ni discernir lo que es interesante de lo que no. En cuanto a lo que tú dices, bueno, pues no sé, hay tantos intereses en la comunicación también que realmente es complicado. Y bueno, yo no me considero experto como para emitir una opinión muy solvente en este sentido. No sé si Begoña tiene un criterio más establecido sobre el tema. Bueno, tampoco, pero desde luego fundamental la comunicación, estamos de acuerdo. Y de hecho, pues simplemente con el ejemplo que antes te he puesto, ¿no? Pues, o sea, nos hacen una solicitud, y nosotros cuando hicimos los cambios tuvimos que saber comunicar bien ese cambio, ¿no? Y por qué creíamos que era interesante. Y en esa comunicación es donde efectivamente la institución lo vio y tal, y se hizo pues otros cambios, ¿no? Y eso pues cuando hay dos partes, pero cuando estamos hablando de una sociedad, pues efectivamente hay que hacer una gran labor de estar ahí llamando la atención y ir diciendo, oye, a ver, o sea, podemos preguntarnos más cosas sobre esto. ¿Qué está haciendo hoy en día los medios de comunicación en ese sentido? Estaría un poco de acuerdo con lo que dice Miquel, ¿no? Que yo creo que los mismos medios, o sea, están imbuidos en unas dinámicas, pues eso, desde intereses económicos, políticos, que realmente yo creo que no hay mucha reflexión interna y no hay mucho atrevimiento a cambiar igual. Ni las temáticas, ni, bueno, tantas cosas, ¿no? Miquel. Me estoy acordando que hace un par de años hicimos un trabajo sobre todas las personas que estudian música en Euskadi, ¿no? En lo que es la comunidad autónoma.
en los 3 territorios históricos, ¿no? Y al final creo que eran, si no me equivoco, entre personas que estudian música en una escuela de música sin pretensiones profesionales, los que estudian en conservatorio, los que estudian en corales, en bandas, algo así como 45.000 personas, ¿no? Entonces yo pensaba, caray, 45.000 personas más las personas que viven un poco a su alrededor, es un grupo social muy grande para que sea totalmente invisible. O sea, porque no tiene visibilidad en la televisión o en los medios de comunicación en general. De hecho, por ejemplo, hoy en día conseguir una crítica a un concierto es extraordinario. O sea, que haya un concierto y al día siguiente aparezca una crítica o un comentario o bueno, y no hablemos de una entrevista, si viene un director de orquesta importante, es que simplemente no existe, ¿no? Aquí en Guipúzcoa hay que decir que, bueno, pues que suelen aparecer quizás más que en Vizcaya y en Álava en informaciones sobre los conciertos, pero escuché hace poco una conferencia de un musicólogo y decía, es que parece que no existimos, que no estamos, no, o sea, y realmente la masa social de gente alrededor de la música es enorme, pero se ve algunos fragmentos aquí y allá, pero no existimos, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, de hecho, yo voy a hablar de eso en mi comunicación del Congreso, hay que dar un toque de atención y además potente, ¿no? O sea, decir, somos muchos, estamos aquí, generamos dinero, generamos cultura, generamos educación y no se habla de nosotros, no se nos ve, no se nos escucha. Bueno, pues hay que pegar un toque. Sí, bueno, yo creo que en ese sentido, ¿no? De los espacios, ¿no? De cómo se distribuyen. Si pensamos, por ejemplo, en los telediarios, o sea, hay que solo ver un telediario, ves que su estructura, la dedicación o sea, los espacios, ¿no? En los que está dividido, se han mantenido durante años y no ha habido casi cambios. Dedicar, por ejemplo, en un telediario de media hora o de una hora 15 minutos o 10 minutos al deporte y que el deporte además sea como monodeporte, que generalmente es fútbol, pues igual pues no tiene por qué ser solamente la noticia cultural, ¿no? Porque o sea, casi siempre, si hay mucha noticia de deporte, o sea, al final ese espacio que dos minutitos ahí sí. Encantando. Entonces siempre queda, o sea, porque va además después de eso, ¿no? Sí. Y dices, bueno, ¿y por qué ese criterio? ¿Por qué no antes la música y luego por lo que quede para lo que haya pasado en el deporte? Que muchas veces es que se crea la noticia porque no hay noticia, o sea, te pueden contar pues que han ido a entrenar no sé quién y dices, bueno, pues, o sea, es que ni siquiera han jugado un partido, o sea, es ya totalmente entonces, de acuerdo. En ese sentido yo creo que hacemos poquísimo esfuerzo, ¿no? O sea, no sé si tiene que venir también en eso que tú comentabas de participación y ir a los medios y decir, oye, porque claro, luego está todo el tema de las audiencias y que no, es que si lo cambias... El eterno debate de si lo que pone la televisión es lo que quiere la audiencia o viceversa, ¿no? Claro. En cualquier caso, la música, no sé si estarás de acuerdo, Miquel, la música se consume, pero no se ven el resto de valores de la música, por ejemplo, en el ámbito de la innovación. No sé si la gente que va a un concierto va a escuchar 2 horas de concierto y a partir de ahí luego se lo olvida y al día siguiente, si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Quiero decir, claro. La aplicación de la música a la hora de innovar es algo que quizá la sociedad no tiene interiorizado todavía. Yo creo que lo primero y que tendríamos que pensar es que la música, cuando decimos la música, todo el mundo inmediatamente pensamos en los intérpretes, ¿no? En los que tocan la música. Y uno de los esfuerzos que creo que tenemos que hacer es que también la sociedad entienda que la música es mucho más, ¿eh? Para que unos señores lleguen a un escenario y toquen, hay todo un entramado profesional que va desde el creador, que es capaz de innovar, aquí sí, porque muchas veces de la nada, pues de repente tenemos una sinfonía, por ejemplo, o una canción maravillosa, una balada preciosa. Está el creador, está todo lo que está alrededor de los propios instrumentos musicales, que ahí también hay mucho de tecnología. Bueno, al fin y al cabo un instrumento musical no deja de ser un invento tecnológico, ¿no? Está todas las personas que se dedican a la investigación y a la musicología y que están recuperando, manteniendo, haciendo música, partituras, libros, etcétera. Están todas las personas que se dedican a la producción, todas las personas que se dedican a la divulgación. Somos mucho más
que 4 músicos en un escenario tocando. Y generalmente la sociedad tiende a ignorar eso. La sociedad e incluso las instituciones, que eso es, muchas veces tienes que explicar. Es que la música no es solo el que toca, no es solo el que canta. Somos muchas personas, muchas disciplinas, muchas áreas en las que en cada área se está trabajando, se está innovando también, se está realmente, en este momento yo creo, aquí y ahora pues se está trabajando mucho. Y al final lo último que se ve es eso, ¿no? Por eso yo pienso que, por ejemplo, los medios de comunicación ahí podían ayudarnos a un poco difundir esta idea más amplia de la música, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, con la gente normal, pues un musicólogo tendría bastantes problemas en definir, en entender a qué se dedica el musicólogo, ¿no? Y sin embargo es una carrera universitaria, es una licenciatura en la que tenemos varios doctores y doctoras en el País Vasco y que hacen un trabajo importantísimo de recuperación de documentos, de recuperación histórica, hacen también un trabajo más anclado en el presente, o sea, hay ahora mismo muchas iniciativas en curso, ¿no? Entonces tenemos que hacer eso visible también y explicarlo y debatir sobre ello y hablar sobre ello, no únicamente sobre qué bien tocó fulanito de tal, ¿no? Que por supuesto es como el punto final, ¿no? El punto culminante de todo ese trabajo, pues está ahí. Pero identificado el problema, entonces, ¿cómo se podría innovar para hacer llegar a todos los rincones de la ciudadanía ese papel de la música? Pues mira, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta también es el tema que hablábamos al principio de la educación, ¿no? Como tú sabes, la música se estudia, aunque haya gente que lo dude todavía. La música se estudia, son estudios superiores que con muchos esfuerzos han logrado a lo largo del tiempo hacerse un lugar dentro de la enseñanza superior en este país. Ahora mismo está todavía la cosa ahí en discusión si tenemos algo que ver con la universidad o no, en fin, hay mucho debate. Pero lo cierto es que creo que en la educación musical hay que innovar, hay que y dar visibilidad a ese tipo de estudios. Hay que crear másters en cosas muy que no existen ahora mismo en Euskadi, o sea, que no, ni en Euskadi ni en España. Hay que crear nuevas disciplinas totalmente acordes con los tiempos que vivimos. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo a lo mío. Pues por ejemplo, todo lo que es la divulgación musical, ¿no? Si yo quiero hacer un concierto imagínate, con 10 músicos para 1000 niños. Pues no hay personas formadas, por ejemplo, para hacer un guión de cómo hacer ese concierto, ¿no? O sea, me puede venir una actriz o una presentadora o un presentador y, bueno, pues me dirá, dame algo para que lea, ¿no? O sea, entonces le tienes que explicar un poco cómo hacerlo. Pues hay muy poca gente formada en ese sentido, ¿no? Y, sin embargo, hoy en día es una fuente de trabajo pues importantísima en general en toda Europa. O sea, que se están haciendo tantas cosas para niños, para jóvenes de divulgación y aquí tenemos muy poca gente formada. Entonces tenemos que ser imaginativos en cómo plantear la educación realmente conectada a la sociedad, ¿no? Que sean cosas que realmente nos sean útiles. Entonces por ahí yo creo que hay que meter mano. Hace unas semanas hablábamos aquí en Eusko Ikaskuntza de emprendizaje. De alguna forma la innovación social y el emprendizaje están ligados, ¿no, Begoña? Sí, bueno, hay que tener eso, pues eso lleva un poco al debate que teníamos anterior, ¿no? Ha estado muy ligado porque el emprendizaje, la empresa ha sido pues un agente que pues ha estado siempre en esa idea de querer innovar, sobre todo tecnológicamente. No tanto en su organización como empresa o cómo montar una empresa, sino en ese querer tener un producto competitivo, de llegar pues al mercado, pues eso, con algo que pudiera de alguna forma darles un beneficio, ¿no? Entonces yo creo que sí, efectivamente está muy unido, pero lo que suele ocurrir es que no todas las ideas emprendedoras tienen viabilidad porque hay una serie de normas, vamos a decir, dentro de ese mercado que lo que hace que tenga éxito pues son ciertas cosas, ¿no? Más tangibles o más ligadas a esos pues a artilugios que se tocan, etcétera.
nuestra empresa, por ejemplo, o sea, que nos dedicamos a la antropología aplicada, también somos emprendedoras. Sin embargo, es un proyecto intangible y hemos tenido que luchar muchísimo para mantenernos ahí en ese mercado, ¿no? Y supongo que le habrá pasado algo parecido pues a Mikel, ¿no? Con algo que, o sea, de lo que, o sea, lo que estás vendiendo son intangibles, son ideas, son procesos, son cosas que, o sea, no es un ordenador o un móvil tal, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces para conseguir financiación muchas veces se requiere convertir esos intangibles en tangibles y que la otra persona, la otra parte se dé cuenta de que está invirtiendo en algo más que obtiene resultados, ¿no? Más allá de muchas veces lo intangible. Pero Begoña decía ahora, yo creo que la palabra clave, ¿no? Que es la idea. O sea, la idea es el motor de todo, ¿no? O sea, la innovación, del cambio y yo creo que ahí es algo a valorar, ¿no? Y yo creo que cada vez se valora más las ideas también, ¿no? O sea que, y además es que no sé, a veces hay personas que tienen ideas y luego son incapaces de ponerlas o de encontrarlas la manera de materializar eso, pero bueno, también es importante que haya gente así, ¿no? Sí, eso es. Pueda estar ahí echando esa semillita, ¿no? Entonces, bueno, desde luego la unión es indiscutible, ¿no? El emprendizaje, la innovación, pero eso es en un ámbito muy concreto. Entonces yo intentaría que no se uniera demasiado, ¿no? Sino que pensáramos en que es algo mucho más amplio y que bueno, pues emprendizaje puede ser el emprendizaje social también. Y bueno, pues que todos, o sea, pensáramos en ideas que se pongan ahí en ese mercado pues para mejorar otro tipo de cosas, que no sea pues eso, pues que todos tengamos un móvil por el que podemos ver vídeos y ver las caras, ¿no? Sino que sea algo más, plantearse de más cosas, ¿no? Queda claro entonces que la innovación se puede y se debe educar, ¿no? No es algo, la capacidad innovadora es algo innato, no es algo innato, sino que se puede desarrollar, ¿no? Y se debe desarrollar un poquito más por la cara que pone Begoña. Sí, ojalá fuera así, innato. Entonces estaríamos eso, pues como dice Mikel, con muchas personas, con muchas ideas y planteando cosas todo el día desorbitadas, ¿no? De estas que estaríamos ahí todo el día pensando, pero no, la tendencia es un poco, nos educan para ser conformistas, ¿no? Yo creo más que, o sea, para no discutir, ver, bueno, respetar la tradición como algo que no se puede cambiar, que tiene su valor, y claro que tiene su valor, ¿no? Pero puede tener un valor de aprendizaje para hacerlo mejor, no tiene por qué mantenerse así pues durante siglos y siglos, ¿no? Dicho queda, se nos va acabando el tiempo. Mikel Cañada, Begoña Pecharromán, yo creo que ha quedado bastante claro de lo que estábamos hablando cuando hablábamos de innovación, y si no ha quedado claro me comprometo a invitaros nuevamente Esperemos para seguir. Se podría hablar. A veces es mejor que la gente se quede con más preguntas, porque, o sea, si ha quedado todo muy claro. Yo creo que un poco lo que pretendemos con este congreso es crear el debate, ¿no? Eso o sea, es. que realmente que se hable, que se Eso debata es, y que eso la sí, gente, sin todos duda. pensemos juntos y tengamos ideas. Claro que sí, muy bien. Mikel Cañada, director de proyectos de Mecenartis, Begoña Pecharromán, socia y directora gerente de Farapi. Eskerrik asko, muchas gracias por haber estado con nosotros. Eskerrik asko. Zuei, mila esker. Bueno. Bueno, vamos acabando, no sin antes recordaros las dos vías de contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, www.euskoikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico euskoikaskuntza, todo junto, @herri-irratia.com. Nada más por mi parte, ya sabéis, nos vemos el próximo sábado aquí en Eusko Ikaskuntza de Herri Irratia Loyola Media. Ondo izan, aio!